implica diferenciabilidad, punto. Eso es un polinomio de grado K, ¿sí? En varias variables, en n variables, y que tiene propiedades interesantes, ¿no? Obviamente, ese polinomio, al ser un polinomio, es una función de clase C infinito, tiene derivadas parciales de todos los órdenes continuas, de todos los puntos. Es, obviamente, muy fácil de manejar en comparación con otro tipo de funciones. Y lo más importante es que en el punto P, la gráfica de la función, o sea, en el punto P coinciden, obviamente, o sea, ese polinomio, ¿sí?, que depende de la función y del punto, evaluado en el punto P, es exactamente igual a f evaluado en P, ¿sí? O sea que en el punto P coinciden el polinomio y la función, pero eso no es lo interesante, porque eso es muy fácil de hacer que dos funciones coincidan en un punto. Lo más importante es que alrededor del punto P, ¿sí?, en la vecindad del punto P, justamente en esa bola donde la función tiene derivadas parciales de orden K continua, la función y el polinomio se parecen mucho. Es decir que para valores de h suficientemente pequeños, es decir, cuando h tiende a 0, y h en este caso es un vector de n componentes, cada una de esas componentes también está tendiendo a 0, lo que estoy diciendo es que si yo miro la función en el punto P con ese incremento que da h, entonces eso es aproximadamente igual a calcular sobre el polinomio de Taylor de la función en el punto evaluada justamente en el P más h, ¿sí? O sea, fíjense que hay una aproximación. Esto significa que es aproximadamente igual, ¿no? Y bueno, vimos el caso concreto de n igual 2, ¿sí? Y obviamente este caso para funciones de R2 en R y expansiones polinomiales hasta un polinomio de grado 2 también, tenía la siguiente forma, o sea, si la f tiene derivadas parciales, en este caso de segundo orden, ¿sí?, de segundo orden continuas en un punto de la forma x0, y0, que pertenece obviamente al dominio de la función, ¿sí? Bueno, en realidad ya saben que tengo que pedir un poco más. Continuas no solamente en ese punto y en una bola que contiene justamente al punto. O sea, hay que pedirle un poco más, ¿no? Entonces, dijimos que ese polinomio de Taylor tiene una forma, polinomio de Taylor, y una forma muy particular en este caso, ¿no? Que en este caso la función evaluada en un XY, ¿sí?, era exactamente igual a la función evaluada en el punto x0, y0, aquí voy a escribir el polinomio, más, los términos que vienen ahora corresponden a la parte lineal, pero si desarrollamos eso, lo que aparece es la derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en ese punto, para tratar de escribir menos, el punto lo voy a llamar así, P. El punto P tiene coordenadas x0, y0, o sea que esto es P por x menos x0, más la derivada parcial de f con respecto a y por y menos y0, ¿sí? Y esa parte corresponde a la parte lineal que corresponde al plano tangente, ¿no? Y después aparece un medio de la derivada segunda de f con respecto a x, evaluada en p, por x menos x0 al cuadrado, más, en realidad aparece acá, con la técnica esa que yo les dije, sería dos veces, porque aparece primero la derivada parcial
cruzada XY, y después aparece la otra cruzada, que es YX, pero como son iguales se suman. Pero con la regla esa que yo les mencionaba la clase pasada, el un medio que se coloca adelante, que en realidad es 1 sobre 2 factorial, en este caso es un medio, el 2 que divide con ese 2 se va, y por eso es que el término que aparece acá aparece solo, y es la derivada segunda de f cruzada, no importa el orden en que coloque, porque siempre es lo mismo, por la hipótesis, evaluada en p, multiplicada por el factor x menos x0, y menos y0, más, y ahora la correspondiente a la parte de y, que sería la derivada parcial segunda por y menos y0 al cuadrado. Y en ese caso, para que tenga una igualdad, aparece un resto que va a depender de ese x y ese y que tiene una cierta propiedad. Entonces, esta parte, ¿sí? Esta parte, sin el resto, obviamente, es lo que se conoce como el polinomio de Taylor, de orden 2. Fíjense que es un polinomio alrededor del punto x0, y0, y que tiene potencias máximo 2. Y ese resto tiene la propiedad de que tiende a 0, ¿no? Y no solamente tiende a 0, sino que el límite de cierta expresión cocientada que me da el orden justamente del polinomio en el que estoy desarrollando, también tiende a 0. O sea que la velocidad a la que tiende a 0 ese resto es más rápido de lo normal, incluso más rápido que lo lineal, ¿no? Les comento que hay una aplicación interesante en el práctico, que es que cómo se vería, qué forma tiene el polinomio de Taylor, para composición de funciones. Es decir, aparece una g, que es una función de una sola variable, y aparece una f, que es una función de R2 en R. Bajo esas hipótesis, y suponiendo obviamente que alguna imagen esté contenida dentro del dominio, por ejemplo, si suponemos que la imagen de la función f esté contenida dentro del dominio de la g, entonces es posible hacer la composición g o f, que de nuevo es una función de dos variables. ¿Sí? Y bajo las adecuadas hipótesis de que la función f tenga derivadas parciales de orden continuas en determinados puntos, y la función g sea una función también que tenga derivadas normales, perdón, porque la función g es una función de R en R, derivadas normales, hasta suficientemente grande un orden determinado para hacer desarrollos de Taylor, es posible entonces preguntarse cómo es el polinomio de Taylor de esa composición, que sería un buen ejemplo para unir el tema que acabamos de ver, que es el tema de la regla de la cadena, con el polinomio de Taylor. Básicamente lo que hay detrás, que es expresar justamente la fórmula del polinomio de Taylor, porque eso es lo que es una fórmula, y para calcular el polinomio de Taylor lo que hay que calcular es justamente unos factores, que son estas derivadas que aparecen acá. Aquí me faltó, esto está evaluado en P, disculpen, este término está evaluado en P, ¿sí? O sea que lo que hay que calcular serían unas derivadas de primer orden y de segundo orden, ¿no? Si me preguntaran por el polinomio de Taylor, de una función definida así como una composición de una función de una sola variable y una de dos. Entonces, en este caso, imaginen que tienen g de nuevo de R en R, ¿sí? Y f una función de R2 en R. Y forman una nueva función, ¿sí? Una función h, que obviamente es una función de varias variables y que se define como g evaluado con la composición en xy, es decir, g evaluado en f de xy. ¿Sí? Esa función h resultante
es de nuevo una función de R2 en R. Y lo que estoy interesado es en calcular el polinomio de Taylor de H, obviamente viéndolo como función, como una función que es la composición de una función de una sola variable y una de dos. ¿Sí? Entonces, en un determinado punto, ¿sí? Vamos a hacerlo en un determinado P que tiene coordenadas, si quieren, AB, ¿sí? Y por supuesto que suponiendo que la G y la F podemos hacerle todas las operaciones correspondientes. Y al decirle esto es que tienen tantas derivadas normales y tantas derivadas parciales, la F, como yo necesito. Y siempre van a ser continuas alrededor del punto A. Dice, lo primero que tienen que ver es que la función H evaluada en AB no es otra cosa sino G evaluado en F de AB. ¿Sí? O sea que el polinomio de Taylor de H alrededor del punto AB sería así. El polinomio sería, primero, la H evaluada en AB, ¿sí? Más la derivada parcial de H con respecto a X evaluada en el punto AB, ¿sí? Por X menos A, más la derivada parcial de H con respecto a Y evaluada en el punto AB por Y menos B, más, y acá aparecen las derivadas de segundo orden, que sería la derivada segunda de H con respecto a X evaluada en el punto AB por X menos A al cuadrado, más la derivada segunda de H de X de Y evaluada en el punto AB por el factor X menos A, Y menos B, más un medio de la derivada segunda de H de Y cuadrado evaluado en el punto AB por Y menos B al cuadrado. Y como les decía, al ser una fórmula, lo único que hay que calcular es cada una de estas expresiones. Necesito calcular la derivada parcial de la h con respecto a x evaluada en el punto AB en función de la función g y f. Lo mismo con la derivada parcial de h con respecto a y, la derivada parcial de h segunda, la cruzada y la derivada segunda con respecto a y. O sea que me parece que es un buen ejemplo que une los dos temas, ¿sí? Y bueno, lo que podemos hacer es empezar a calcular. Fíjense que ya tenemos alguno, ¿no? Ya tenemos lo más simple, que es, por ejemplo, cuánto vale h en AB. H en AB no es otra cosa sino G evaluado en F de AB. ¿Sí? Y luego lo que hacemos es empezar a calcular cada una de estas. Por ejemplo, la derivada parcial de h con respecto a x. Si quieren lo hacemos de manera general y después lo evaluamos en el punto. A la final, para la fórmula, lo que yo necesito es evaluarla, como pueden ver, en el punto AB. Pero es mejor calcularla de forma general, sobre todo las primeras derivadas, la derivada parcial con respecto a x, la primera derivada parcial con respecto a y, porque necesitamos estas derivadas parciales como de manera genérica, de manera general, para poder encontrar las derivadas de segundo orden, ¿sí? Que me las piden para justamente en el siguiente paso, en el paso donde voy a calcular los términos correspondientes a los factores de orden 2. Entonces, empecemos con esto. Esto que está acá es derivar con respecto a x la función h. Pero ¿quién es la función h? H evaluada viéndola como función de x y. Bueno, eso es derivar con respecto a x la función h, pero la función h no era otra cosa sino g evaluada en f de x y. ¿Sí? Entonces, al derivar esto con respecto a x, utilizamos la regla de la cadena y eso es la derivada g', fíjense que no hablo de parciales porque la función g es una función de una sola variable, evaluada en el punto f de xy por la interna, que en este caso sería la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x.
O sea que, más concretamente, si me piden, bueno, vamos a partir de aquí, si me piden la derivada parcial de h con respecto a x evaluada en el punto AB, eso sería igual a g' evaluada en f de AB por la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto AB. Y ese sería el término que corresponde a este. ¿Sí me están siguiendo? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Estoy tratando de ver cómo es el polinomio de Taylor de una función de dos variables, donde la función que estoy estudiando es una función muy particular, es una función que es la composición de una función de una variable con una de dos. Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ese sería el primer término. Bueno, hago una de cada uno. Obviamente, si quieren, la parcial de h con respecto a y, no la desarrollamos, ¿sí? Esto, evaluado en un punto xy, sería la derivada con respecto a y de la función h, ¿sí? Pero la función h ya saben quién es, cambian, esto es la derivada con respecto a y de g evaluado en f de xy, y esto es la derivada con respecto a y de eso, esa expresión, vamos a colocarla de inmediato, ¿quién es? Sería g' evaluada en f de xy por la interna, pero ahora la interna es con respecto a y, sería la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en f. O sea que también sé cuánto vale la derivada parcial de h con respecto a y evaluada en el punto AB. Eso no es otra cosa sino g' evaluada en el punto f de AB por la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto AB. Y ya tengo el otro término, ¿no? Ya tengo acá uno de los términos que necesito y acá tengo el otro. ¿Sí? Profe, Sí. Ponés g' porque sería de una sola variable, ¿no? Exactamente. La función, la función, imaginen, les pongo un ejemplo concreto, perdón, debí comenzar con algo así. El ejercicio está pensado, por ejemplo, para atacar una función de este tipo. Tienen una función f de xy igual, por ejemplo, a un polinomio, ¿sí? Y tienen una función g de t igual al seno de t. De la función pueden hacer la composición de g o f, y g o f evaluada en un vector no es otra cosa sino seno de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la función g es una función de una sola variable y la función f es una función de varias variables. Por eso es importante que sepan en qué contexto se están moviendo para que coloquen las derivadas. No tiene sentido hablar de derivada parcial de g, sino de derivada normal, mientras que para la f sí, y hay que hacer distinción. Y por supuesto que todo esto se puede generalizar para una función g de una sola variable y una función f de n variables. ¿Sí? Pero sí me están siguiendo, ¿verdad? Es justamente, el polinomio de Taylor es una fórmula, lo que tienen que hacer es memorizarla, no hay otra manera, y luego pueden aparecer variaciones como esta, donde se pueden conectar con temas anteriores. Entonces voy a quitar esto, ¿sí? Para que no lo estamos haciendo de manera general, ¿sí? Y ahora, fíjense que si miran la fórmula, ya tengo este término, ¿sí? Ese término, y voy por los términos que acompañan al x menos a al cuadrado, que sería este, y me faltan estos tres, ¿sí? Que es la parte interesante, y por eso les decía que tienen que calcular primero, obviamente, las derivadas de primer orden, y expresarlas en forma genérica, ¿sí? En un punto xy cualquiera, como esta y esta, para poder entonces preguntarse por la derivada segunda de h con respecto a x al cuadrado en xy. Yo sé que luego a mí me va a interesar cuánto es eso evaluado en la b, pero primero tengo que hacerlo de manera general. Entonces,
de nuevo, el razonamiento es muy útil, ¿no? Es decir quién es esto. Esto es derivar con respecto a x la derivada parcial de h con respecto a x. Eso es por definición, ¿no? La derivada segunda de la función h con respecto a x es derivar con respecto a x la parcial de h con respecto a x y evaluarla en el par y, ¿no? Pero entonces, esto es derivar con respecto a x esta expresión, y por eso era que era importante tenerla, porque esa expresión es g' evaluada en f de xy por la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en xy. Entonces, eso lo voy a sustituir acá. Eso es g' evaluada en xy por la derivada parcial de f con respecto a x evaluada... perdón, disculpen. Esto es g', perdón, evaluada en f de xy, ¿sí? Lo que expresé antes no tiene sentido, porque la g es una función de una sola variable. G no puede estar evaluada en un vector. G' evaluada en f de xy, porque f de xy sí es un número. Por la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el xy. ¿Sí? ¿Cómo funciona así? Eso viene de acá. Eso viene de acá. ¿Sí? Por eso era importante calcularlas de manera general. ¿Sí? La derivada parcial de h con respecto a x es g' evaluada en f de xy por la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x. Perdón. Entonces, bueno, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven en esta expresión que está acá? ¿Qué ven en esta expresión? ¿Sí? En esa expresión lo que hay es un producto de dos funciones. Por un lado está esta función, ¿sí? Por un lado está esta función, ¿sí? Que es una función que obviamente está dependiendo de x y y. Y por el otro lado está esta función que obviamente también es una función que depende de x y y, porque la f es una función que depende de x y y. O sea, recuerden que f depende de x y y, por lo tanto, la parcial de f con respecto a x de nuevo es una función que depende de x y y. Eso ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante ver qué está pasando allí? Porque tengo que derivar esa expresión que está dentro de ese paréntesis, ¿sí? Y obviamente tengo que derivarlo con respecto a x. Pero si cada uno de los factores depende de x, tengo que derivarlo como un producto, ¿sí? Utilizando la regla normal de derivación como un producto. Si alguno de los factores no depende de x, entonces no tengo que aplicar la regla del producto. Pero ahí sí, los dos factores que están involucrados, ¿sí? Este factor que está acá y el otro factor que es este, ambos dependen de x. Por lo tanto, tengo que derivarlo utilizando la regla del producto. ¿Y qué me dice la regla del producto? Y si quieren, les aconsejo que sigan utilizando la misma notación. Sería la derivada del primero, ¿sí? G' de f de xy, ¿sí? Por el segundo sin derivar, que sería la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto xy. Más. Ese es el más que viene de la regla del producto. El primero sin derivar, que sería g' evaluado en f de xy, ¿sí? Por la derivada del segundo. Y acá es importante saber o recordar que están derivando con respecto a x. Derivar el segundo. Por eso que esta notación me parece útil, ¿sí? Claro, ya después, después de hacer muchos ejercicios, obviamente pueden hacerlo de inmediato, pero es importante tener en cuenta sobre quién están derivando, sobre todo si de repente están en el tema de las cruzadas. Y bueno, ahora vamos a ver cada una de esas cosas. Primero lo que tengo que ver es qué cosa es esto, ¿sí? Pero eso que está ahí es, de nuevo, es g segunda evaluada en f de xy por la interna.
Y esto aparece, acá aparece la derivada parcial de f con respecto a x y y. Este término es este. ¿Sí entendieron ese último paso? Esto es el resultado de derivar con respecto a x lo que está en el paréntesis. Y la otra, lo que se sigue, es lo que estaba después, que es la derivada parcial de f con respecto a x que estaba multiplicando. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Después viene el más, ¿sí? Que es este más, ¿sí? Luego aparece g' evaluada en f de xy, y ahora viene esto. ¿Qué cosa es eso? Pero ese sí es sencillo. Ese es la derivada parcial segunda de f con respecto a x evaluado en x. O sea que si me preguntan, ¿quién es la derivada parcial segunda de h con respecto a x evaluada en el punto AB? ¿Sí? Eso sería g segunda evaluada en f de AB por la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en AB, todo al cuadrado. No es que aparece la derivada parcial segunda, no, es la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en AB por la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en AB. O sea, es la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en AB, todo elevado al cuadrado, más, ¿sí? Sería g' evaluada en f de AB por la derivada parcial segunda de f. Esta sí es la parcial segunda de la función evaluada en el término AB. Y bueno, este término que está acá, ¿sí? Es el que iría acá, ¿sí? Y bueno, queda como ejercicio que calculen cuánto es la derivada segunda de h, perdón, de h, ¿sí? De h con respecto a x y y, evaluada en un punto cualquiera x, y la derivada segunda de h con respecto a y cuadrado en un punto x. Y luego, por supuesto, que la evalúen en AB, que es lo que necesito. ¿Esto quedó claro? Sí. ¿Cómo aplica? Bien, Quedó. perfecto. Bien, bueno, entonces, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? O sea, ¿para qué usar el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor para aproximaciones, eh, cálculos de límite. Bueno, ustedes más o menos seguramente vieron el práctico, ¿sí? Y siempre es el tipo de ejercicio en lo que va enfocado esto, ¿no? Cálculos de límites, algunos límites que eran muy complicados de hacer, con el polinomio de Taylor resulta ahora un poco más sencillo. Y bueno, aproximaciones en general. Yo creo que necesitamos ya comenzar con el nuevo tema, que son las integrales múltiples, ¿sí? Todo el desarrollo que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer para funciones de dos variables, ¿sí? Y por eso es que solamente vamos a hacer integrales dobles. O sea, lo que se va a evaluar en esta edición del curso, aunque en el programa debería ser hasta integrales triples, es solamente las integrales dobles. Eso implica que las funciones con las que vamos a trabajar siempre van a ser funciones de dos variables, ¿sí? Pero créanme algo, si entienden cómo es el proceso de calcular estas integrales dobles y cómo es todo el proceso de generalización que vamos a hacer ahora a partir de las integrales que ya conocemos, pasar de las dobles a las triples o a las múltiples en general es muy fácil. La ventaja que tiene de trabajar con estas integrales dobles
es que está toda la parte de que se trabaja con funciones obviamente de dos variables. Y para esas funciones tenemos la representación gráfica, ¿sí? O sea, podemos hacer la gráfica de una función de dos variables que se hace en el espacio. O sea que todas las cosas que vamos a hacer tienen una interpretación geométrica y por lo tanto es más fácil de entender, ¿sí? Eso significa que, bueno, en dimensiones mayores se pierde esa propiedad, pero la generalización es la misma, ¿sí? Entonces, las integrales que vamos a trabajar acá, lo voy a colocar dentro de paréntesis, van a ser integrales dobles, ¿sí? Y por lo tanto, las funciones que vamos a atacar, como les decía, son funciones de dos variables. Eh, no vamos a llegar allá, obviamente, pero como casos particulares, obviamente, de las funciones de tres variables van a ser las integrales dobles, lo que vamos a hacer ahora, que son las integrales dobles, va a permitir tener como casos particulares a las integrales normales que ustedes conocen. O sea, cada vez que uno avanza en una dimensión, entonces todo lo que quedó en la dimensión anterior resultan casos particulares de la dimensión superior. O sea, eh, por eso es importante, yo creo que comenzar con una pequeña interpretación de lo que se tiene para funciones de una sola variable y ver cómo luego las integrales dobles, de alguna manera, recogen todo eso y los vamos a tener como un caso particular. Entonces, eh, obviamente con alguna observación muy puntual con respecto a las unidades con las que vamos a trabajar. Ya les voy a explicar de qué se trata. Bueno, entonces para empezar, vamos a recordar lo que significa una función, una integral de una sola variable, ¿no? En este caso, vamos a colocar como una observación, sobre todo para aclarar alguna notación y para saber lo que físicamente representan esas integrales, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una función f definida sobre un intervalo, ¿sí? Cerrado y acotado de R en R, ¿sí? Una función definida así sobre un intervalo, las funciones con las que yo voy a trabajar van a ser siempre funciones acotadas. O sea que esa f que está ahí es una función que va a ser una función acotada, ¿sí? En principio no pongo ninguna hipótesis sobre la continuidad. De hecho, la función puede tener una cantidad finita de discontinuidades dentro de ese intervalo y luego la propiedad de la aditividad de la integral me va a permitir todavía poder definir la integral sobre todo el intervalo, ¿sí? Entonces, lo más importante es que la función es una función que es acotada. Eso significa que para todo x perteneciente al intervalo, el valor absoluto de esos puntos en la función siempre es menor o igual que un m. Es decir, la función es acotada si existe un m tal que para todo x en y eso ocurre. Lo que está diciendo básicamente es que la función, la gráfica de la función, no puede ser más que, o no puede pasar la recta y igual a m y y igual a menos m, ¿no? Entonces, para esa función, ¿sí? Obviamente yo voy a hacer la gráfica de una función continua, pero no tiene por qué ser así. Tengo la gráfica de una función f, ¿sí? Definida sobre un intervalo, ¿sí? Que es intervalo i, lo voy a colocar como un intervalo en este caso cerrado, ¿sí? Y el interés, obviamente, como ustedes recuerdan, es el área bajo la curva. Que, si ven, es un problema complicado, obviamente, pero que parte de un principio básico. Es calcular el área de una región de la cual una de sus partes no se comporta bien.
Es decir, si ven el área que yo dibujé, el área que rayé, es un área que si no fuera por la parte superior, que es la gráfica de la función, sería un rectángulo perfecto. O sea, fíjense que la parte de abajo es el eje X, quien acota es el eje X. Los laterales también son rectas, que es la recta X igual a y la recta X igual a B. Pero la parte superior, obviamente, es una curva. Entonces, digamos que después de, obviamente, conocer cuál es el área de un rectángulo, el siguiente paso sería conocer cuál es el área de una figura que difiere un poco del rectángulo y es básicamente que es un rectángulo con un techo que no es una recta. ¿Y por qué digo esto? Porque la manera de atacar el problema en una variable y que me va a servir también para múltiples variables es partir de lo conocido. Y lo conocido y lo que yo sé es calcular áreas de rectángulos. Por eso, la manera en cómo se hace, se define la integral, es tratando de meter dentro del intervalo AB particiones para aproximar por exceso y por defecto el área que yo estoy buscando a través de áreas o de sumatorias de áreas conocidas, que no son otra cosa, rectángulos. Este proceso va a ser muy importante porque yo lo que voy a hacer es tratar justamente de copiar al pie de la letra todo lo que yo hice para funciones de una sola variable, pero extendiéndolo a un dominio mayor. Mi dominio acá para funciones de una sola variable es un intervalo, que obviamente es un subconjunto de R. Las funciones con las que yo voy a estar interesado en extender estos conceptos van a ser funciones de dos variables, que su dominio obviamente es un subconjunto del plano. Entonces me voy a interesar por unos dominios en principio muy particulares de esas funciones de dos variables y luego lo voy a generalizar a cualquier dominio. ¿Sí? Entonces, eh, cuando la función es así, cuando la función f es de esa manera como yo la dibujé, en otras palabras, cuando la función es positiva o no negativa en este caso, la función f es mayor o igual que cero, este número que está acá, que se puede demostrar que existe bajo ciertas condiciones, ¿sí? Representa algo, y es que representa el área de la región, ¿sí? De la región del plano, acotada, como ya dijimos, por una parte que es muy sencilla, que es el eje X, en otras palabras, la recta y igual a cero, las rectas verticales X igual a A, X igual a B, y finalmente el techo, que es la gráfica de esa función que está ahí. En el caso en que la función no tenga ese comportamiento de que sea mayor estricta que cero, sino que hace cualquier cosa que tiene partes positivas y negativas, y yo estoy calculando la integral sobre una función que puede ser positiva o negativa, entonces el valor de la integral ya no representa el área, sino representa el promedio entre el área positiva y el área negativa. Yo sé que cuando uno habla de área, pues se refiere siempre a una magnitud física y eso siempre es positivo. Pero desde el punto de vista de lo que yo estoy haciendo acá en cálculo, yo voy a tener áreas de alguna manera orientadas. ¿Sí? Yo supongo que esto lo vieron en cálculo. Las áreas que están por debajo del eje X van a tener un signo negativo y las áreas que están por encima van a tener un signo positivo. O sea que cuando yo tengo una función, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una función de este tipo. Por ejemplo, agarremos la función seno, que tiene una parte negativa y una parte positiva. Si ustedes calculan la integral entre este punto y este punto, obviamente que esa integral, ¿sí? Esa integral entre este A y este B
¿cuánto da de una función de ese tipo? Da cero. ¿Y por qué da cero? Fíjense que es diferente decir, calcule esa integral a calcular el área de la región acotada por esa curva. Si a mí me preguntaran por el área de esa región acotada por esa curva, yo lo que lo haría es que la calculo entre A o C y 0 o entre 0 y B y la multiplico por 2. Pero si me dicen calcule esa integral da cero. Y da cero porque justamente se interpreta en el sentido que yo estoy diciéndoles que se debe interpretar. Porque lo que da es esa integral, si la función es positiva, da un promedio entre el área positiva y el área negativa. Pero resulta que hay la misma cantidad de área por encima del eje de las X que por debajo. Por lo tanto, como es un promedio, da cero. ¿Sí? Y eso va a ser muy importante acá, porque ahora yo voy a cambiar todo y voy a subir de dimensiones. De 1 voy a pasar a 2, la palabra área la voy a cambiar por volumen, y cuando vaya a interpretar el volumen, también lo voy a interpretar de la misma manera. Los volúmenes que están por encima del plano z igual a 0 van a ser volúmenes que tienen un volumen orientado o positivo, y los volúmenes que están por debajo del piso van a tener un número asociado que va a ser negativo. Y cuando yo calcule una integral doble de una función cualquiera, si la función toma valores positivos y negativos, entonces lo que voy a estar calculando es un promedio de volumen. ¿Sí? Entonces, todas estas mismas ideas yo las voy a llevar al caso de n igual a 2. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces comencemos. Vamos a generalizar esto, ¿sí? Entonces, primero planteemos cuál va a ser el problema, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Para que vean desde un principio cuál es el objetivo que vamos a seguir. Y para llegar a ese objetivo vamos a tratar de, después de trabajar con funciones diferentes. Pero en principio, ¿cuál va a ser mi objetivo? Yo voy a tener una función f, ¿sí? Definida sobre un dominio que va a ser un dominio muy particular. Ese dominio va a ser un rectángulo en R2. Va a ser un rectángulo que obviamente lo voy a colocar de esta manera, es decir, como el producto de dos intervalos cerrados, ¿sí? Y acotados en R. Entonces, la función f con la que yo estoy estudiando, esa función obviamente es una función de dos variables, ¿sí? Es una función de dos variables, porque lo que estoy haciendo es que el dominio de esa función, estoy pensando que el dominio de esa función es muy particular, y lo que tengo es generalizar obviamente lo que sé de funciones de una sola variable. Y como a mí me enseñaron a integrar sobre intervalos cerrados y acotados, pues yo lo que voy a hacer es, me voy a tomar un intervalo cerrado y acotado, ¿sí? AB en el eje de las X. Eso me genera obviamente una franja infinita si yo lo dimensiono a 2, ¿sí? Y voy a tomar un intervalo cerrado y acotado en el eje de las Y, que obviamente me va a dar una franja infinita si yo dimensiono eso en el plano. Bueno, la intersección de esas dos franjas, ¿sí? Es lo que yo estoy llamando el producto del intervalo AB por el intervalo CD. Eso es lo que yo estoy llamando R, y no es otra cosa sino esta región que está acá, que obviamente es un rectángulo. Es un rectángulo que tiene una particularidad muy importante. Es tonto lo que voy a decir, pero es importante. Es un rectángulo cuyos lados son paralelos a los ejes coordenados, y son rectángulos que tienen el borde, ¿sí? O sea que el dominio con el cual estoy arrancando, ¿sí? Es la generalización más inmediata
de lo que yo sabía para funciones de una sola variable. Cuando yo aprendí a integrar, lo hice sobre intervalos, pues ahora voy a también aprender a integrar sobre regiones que son lo más natural a un intervalo cerrado, es decir, el producto de dos intervalos, uno correspondiente al eje de las X, otro correspondiente al eje de la Y. ¿Sí? O sea que las funciones que voy a trabajar, en principio esas funciones están definidas así, y le voy a colocar una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis desde un principio. Esas funciones con las cuales yo voy a trabajar van a ser funciones que son funciones continuas, ¿sí? O sea que son funciones continuas definidas sobre intervalos, sobre rectángulos, perdón, que tienen los lados paralelos a los ejes coordenados. Funciones continuas definidas sobre rectángulos que tienen lados paralelos a los ejes coordenados. ¿Sí? Además, yo voy a ponerle otra hipótesis adicional. No solamente la función es una función continua, sino va a ser continua y positiva. ¿Sí? Voy a quitar esto de acá que me está estorbando. ¿Sí? Para que vean justamente cuáles son las hipótesis que estoy considerando. Funciones continuas y positivas definidas sobre rectángulos. Fíjense que es básicamente lo mismo que yo tenía, ¿sí? La función era mayor o igual que 0 para darle una interpretación a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Estoy colocando la hipótesis de continuidad y eso para más adelante poder establecer criterios, ¿sí? El objetivo es considerar este tipo de funciones, ¿sí? Y el objetivo es el siguiente. Para este tipo de funciones, calcular el volumen de la región o el volumen, vamos a colocarlo así, del sólido, para que entiendan y no se confundan con el rectángulo. Calcular el volumen del sólido. ¿Cuál sólido? Voy a colocar acá un asterisco. Bueno, el sólido es lo mismo que está acá. Acá estaba calculando, el objetivo era calcular el área de una región del plano que estaba acotada por el piso, que en este caso era el eje Y igual 0, las rectas verticales X igual a A y X igual a B, y el techo que era justamente la curva Y igual a F de X. Bueno, yo voy a generalizar eso. Para generalizar eso, voy a hacer un dibujo para que entiendan cuál es el sólido al cual yo estoy interesado en calcularle el volumen. ¿Sí? Entonces, por un lado, tengo el AB, ¿sí? Que obviamente está relacionado con el eje X. Por el otro lado tengo el CD, que está relacionado con el eje Y. Y en el piso, justamente lo que tengo es el rectángulo, ¿sí? Un rectángulo sobre el cual le tengo definida la función. Encima de ese rectángulo, obviamente, está la gráfica de la función, pues la función es positiva. Entonces, para esa función, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. ¿Sí? No sé si se ve bien, perdón. Pero lo que dibujé en negro, ¿sí? Si quieren, vamos a hacerlo mejor. ¿Sí? Vamos a hacerlo mejor. Lo que voy a dibujar en este color es la gráfica de la función. ¿Sí? Que obviamente, si
Si ponen una luz sobre la gráfica de la función, lo que están viendo en la parte de abajo es el rectángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto que está acá no es otra cosa sino z igual a f de xy. ¿Sí? Lo que dibujé en rojo en el piso es el rectángulo R. Fíjense que ahí hay un sólido. ¿Cuál es el sólido sobre el cual yo estoy interesado? El sólido es, en el caso anterior, vamos al caso anterior para que vean que todo se está generalizando. En el caso anterior, yo estaba interesado en un área de una región que se parecía mucho a algo que yo conozco. ¿Qué conocía yo? Los rectángulos. Entonces, el área que estoy interesado en calcular es casi un rectángulo, solamente por el techo. La única diferencia entre la región esa que están viendo ahí y un rectángulo es que el techo la parte superior del rectángulo no es una línea recta, sino es la gráfica de la F. Bueno, en este caso, ¿cuál es el sólido sobre el cual yo sé calcular su volumen muy fácilmente? Bueno, el sólido que yo sé calcular su volumen muy fácil es un paralelepípedo. Un paralelepípedo con caras paralelas a los planos coordenados. Si yo tengo un paralelepípedo con esas características, yo sé muy fácilmente calcular su volumen. ¿Sí? Lo que yo dibujé ahí, ¿sí? Perdón por el dibujo, pero lo que yo dibujé ahí es un paralelepípedo en el cual se deformó una sola cara de él. ¿Cuál? Justamente la cara superior, el techo. El sólido que está ahí casi es un paralelepípedo. El paralelepípedo está acotado ¿por quién? Primero, la cara de abajo, la cara inferior, está acotada por el plano. Bueno, vamos a colocarlo así. El sólido, vamos a colocar acotado para que vean quién lo acota. Acotado por, primero, lo acota el piso, que es el plano XY, o en otras palabras, Z igual a 0. ¿Sí? Lo acota eso. Lateralmente lo acotan también unos planos. ¿Sí? ¿Quién acota lateralmente? Bueno, lo acota el plano Y igual a C, ¿sí? Es una de las caras de ese paralelepípedo. Por ejemplo, la cara lateral izquierda es Y igual a C, la cara lateral derecha es Y igual a D. Todos estos son planos, ¿sí? Vamos a colocarle acá plano, 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 ¿sí? Después lo acota la cara más cercana a mí, que sería X igual a B, que es otro plano, y el otro, la cara más alejada de mí, que sería X igual a A, que es otro plano. Como pueden ver, hasta ahí va todo normal, ¿sí? Fíjense, tiene la cara de abajo, las caras laterales, ¿sí? Y faltaría una, que es la cara superior. Si la cara superior fuera un plano de la forma z igual a k, eso sería un paralelepípedo, y es muy fácil calcular ese volumen. Pero lamentablemente, o más bien, el interés es tener algo para calcular con cosas que no sean planos. Y es decir, es un sólido que se parece mucho a un paralelepípedo, pero la cara superior viene dada por la gráfica de una función continua. ¿Sí? Entonces, obviamente, con esas hipótesis que están allí,
¿sí? Con esas hipótesis que están allí, ese sólido, lo único que yo sé es que ese sólido tiene volumen finito. Y como tiene volumen finito, a mí me interesaría calcular ese volumen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es calcular el volumen del sólido. El sólido limitado por el plano z igual a 0, la gráfica es la función z igual a f de xy, los planos x igual a x igual a b, y igual a c y y igual a d. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Sí se entiende el objetivo de lo que pretendo ahora generalizar. Se entiende, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces empecemos. A ver, una pregunta. Cuando ustedes estaban trabajando en cálculo 1, ¿cuáles fueron las primeras funciones que vieron y que ayudaban a calcular integrales de funciones más complejas? ¿Recuerdan? Eran unas funciones muy sencillas. Las escalonadas. Exactamente, las escalonadas. Las escalonadas. Son un tipo de funciones muy sencillas y obviamente este tipo de funciones no aparecen en la práctica, ¿no? O sea, uno nunca encuentra funciones escalonadas, pero estudiarlas me va a permitir entender y captar la esencia del concepto de integral. Además, me va a permitir establecer criterios para saber si una función cualquiera es integrable o no, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para comenzar, ¿sí? Es integrales dobles. Vamos a empezar a entender cómo integrar, ¿sí? Sobre un tipo muy particular de funciones que se llaman funciones escalonadas. ¿Sí? Entonces, ya vamos a formalizar un poco lo que dijimos sobre los rectángulos, ¿no? Un rectángulo en R2, ¿sí? Que denotaremos por R, se define, como les decía, como el producto cartesiano de dos intervalos en R2, ¿sí? Digamos, un intervalo I sub 1 y I sub 2. O sea que el rectángulo es el producto cartesiano de esos dos intervalos que en notación de conjunto serían los x y y que pertenecen a R2, tales que el x pertenece al intervalo I sub 1 y el y pertenece al intervalo I sub 2. ¿Sí? Más concretamente, si I sub 1 es el intervalo de la forma AB, como vimos ahora, y I sub 2 es el intervalo de la forma CD, se tiene que R es el producto cartesiano de ellos dos, que se denota así, y en notación de conjunto serían todos los x y y que pertenecen a R2. Básicamente es como yo les expliqué, se construye el intervalo I sub 1 en el eje de las x y se proyecta, que genera una franja de dimensión infinita. Y después se construye el intervalo I sub 2 en el eje de la y, que genera una franja infinita horizontal. Bueno, la intersección de esas dos es justamente el rectángulo que yo estoy diciendo, y son justamente los puntos que satisfacen esto. ¿Sí? Así.
Entonces, estos intervalos son rectángulos, ¿sí? Estos rectángulos, perdón, son de esta forma. Este es el AB y este es el CD. Y este es el rectángulo que estoy pensando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacarle provecho de que estos rectángulos, que son mis regiones de integración, se forman a partir de intervalos para introducir todo el concepto de particiones ahora sobre rectángulos. ¿Y cómo va a ser una partición sobre un rectángulo? Pues muy fácil. Construyo una partición sobre cada uno de los intervalos y después tomo el producto cartesiano de esas dos particiones, ¿sí? Como pueden ver, estoy siguiendo la misma idea que para funciones de una sola variable. Entonces, si quieren, colocamos así. Recordamos que una partición, la denoto así, del intervalo I, ¿sí? Del intervalo I de la forma B, es un conjunto de puntos, ¿sí? Recuerden la definición de partición en R. Es un conjunto finito de puntos. Un conjunto finito de puntos. ¿De qué forma es la partición? Bueno, no se le pide mucho. Tal es que esa partición es así. Tiene una cantidad finita de puntos con unas condiciones muy sencillas. El primero, el x0, coincide justamente con el extremo inferior del intervalo. El último coincide con el extremo final del intervalo. El x0 es igual a A, el xn es igual a, el xn es igual a B. Y luego se tiene que el x0, ¿sí?, es menor estricto que el x1 es menor estricto que x2 y en general se cumplen estas condiciones. Hay un tipo de particiones que uno suele estudiar que son las particiones en las cuales los puntos están igualmente espaciados, es decir, que están separados a una misma distancia. Esas particiones reciben un nombre muy particular, se llaman particiones equiespaciadas. Lo que está diciendo es que la distancia entre el x0 y el x1 es la misma la distancia que entre el x1 y el x2, y en general es la misma distancia entre el xy y el xy más 1. Pero en general, las particiones son sencillamente un conjunto finito de puntos que cumplen esa condición. O sea que están en cualquier orden. No tienen por qué tener esa simetría, ¿no? Para mí, las particiones son algo así. Entonces, como yo ya sé lo que es una partición de un intervalo, yo voy a definir ahora lo que es una partición de un rectángulo. Entonces, por lo tanto, ¿sí?, una partición P del rectángulo R, ¿sí?, que recuerden que ese rectángulo era el producto de dos intervalos, es un producto, ¿sí?, es un producto del siguiente tipo. O sea, la partición P es un producto cartesiano de dos particiones, P sub 1 y P sub 2, donde la P sub 1 es una partición del intervalo I sub 1 y P sub 2 es una partición del intervalo I sub 2. ¿Cuál es el objetivo de tener una partición en R? Era, de alguna manera,
construir unidades más pequeñas, pero similares a la que ya tenía. Recuerden lo que nosotros hacíamos acá en funciones de una sola variable. Teníamos el intervalo AB y en el intervalo AB definíamos una partición. Esta partición me generaba subintervalos más pequeños, pero esa es la clave, generar cosas más pequeñas pero del mismo tipo de las que ya tenía. Yo quiero que eso se mantenga en dimensiones mayores. O sea, que si yo tengo un rectángulo, como es el rectángulo R que están viendo allí, y estoy incluyendo una partición de ese rectángulo, el objetivo es construir unidades más pequeñas, pero que sean del mismo tipo que el original. O sea que la partición que yo voy a generar va a generar subrectángulos del mismo tipo, es decir, subrectángulos con lados paralelos a los ejes coordenados. ¿Sí? Y eso es muy importante. Y por eso la manera de construirlas. ¿Sí? Se van a construir como el producto de dos particiones, una del intervalo I sub 1 y otra del intervalo I sub 2. ¿Sí? Entonces, haz concretamente quién sería. I sub 1 es el intervalo AB. I sub 2 es el intervalo CD. Entonces, vamos a decir quiénes son exactamente esas particiones. Con particiones correspondientes P1 y P2. Entonces vamos a decir por extensión quiénes son. ¿Quién es P1? Bueno, es una partición. ¿Y qué es una partición? Un conjunto finito de puntos, con la particularidad de que el primero comienza en X0 y después aparecen otros puntos, que no me interesa cómo son, y la propiedad es que el último, el XN, sea B. O sea que la partición 1 está formada por esos elementos, n más 1 elementos, desde x0 hasta xn. Y la partición 2, ¿sí? Está formada por unos elementos, ahora es en y, por eso la notación, con la particularidad de que el primero coincida con el y sub 0, sería c igual a y sub 0, y después aparecen otros, que no me importa cómo son, y aquí algo también muy importante, la cantidad de elementos que tiene la partición 1 es arbitraria, no tiene por qué ser igual a los mismos elementos de la partición 2. En la práctica uno toma particiones del mismo tamaño y equidistantes, tanto para el eje de las X como para el eje de las Y, pero en principio la cantidad de puntos que tiene la partición 1 es n más 1, mientras que la cantidad de puntos que tiene la partición 2 es m más 1. Lo importante es que el último era justamente d. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la partición del rectángulo? Entonces, la partición que yo estoy interesado en construir es el producto de esas dos particiones y en notación de conjuntos, en realidad lo que serían puntos. Puntos del plano. ¿De qué forma? Bueno, van a ser de esta forma, van a ser puntos. En la primera coordenada aparecen los XY y en la segunda coordenada aparecen los Y sub J, con la particularidad de que los XY pertenecen a la partición 1, los Y sub J pertenecen a la partición 2, el I se mueve entre 0 y N y el J se mueve entre 0 y M. ¿Sí? O sea que N más 1 puntos de la partición P sub 1 y M más 1 puntos de la partición P sub 2 me van a generar ahora vectores. Yo con esos puntos voy a formar vectores. Y esa va a ser la partición del rectángulo. Esos puntos van a determinar N por M, creo que esa es la cuenta, ahorita rectificamos eso, subrectángulos de R.
Y ese era el objetivo. El rectángulo original, dividirlo en subrectángulos más pequeños, pero del mismo tipo. Y cuando digo del mismo tipo, es lo que les vengo diciendo desde hace rato. Es subrectángulos con lados paralelos a los ejes coordenados. Eso es muy importante. Yo necesito saber cómo son cada uno de esos subrectángulos que se formaron ahí adentro. Y para eso voy a utilizar la siguiente notación. Obviamente la R, porque van a ser rectángulos, ¿sí? Y cada uno de esos subrectángulos que se formó formó a partir de unos ciertos puntos. Y los puntos estaban indizados por el I y el J. O sea que los rectángulos que se formaron, yo los voy a denotar así. R sub I, J. ¿Quiénes son esos rectángulos? Bueno, son los rectángulos que son xy menos 1, xy, producto y sub j menos 1, y sub j. ¿Sí? Cada uno de esos subrectángulos, de nuevo, vuelve a ser el producto de dos intervalos, uno en x y uno en y. Si hacemos un dibujo, ¿quién sería? Miren. Es muy fácil. Es comenzar con particiones en el eje X y comenzar con particiones en el eje Y extenderlas. Si quieren lo hacemos vamos a meter 5 puntos en el eje de las X, ¿sí? A, B, este sería el X0, por acá está el X1, por acá está el X2, por acá está el X3 y acá está el X4, ¿sí? Y tengo el CD, y acá tengo, este sería el Y sub 0, acá tengo el Y sub 1 y tengo el Y sub 2. Fíjense que la partición que coloqué en el eje de las X tiene una cantidad diferente de puntos a la que coloqué en el eje de la Y, ¿sí? No tienen por qué ser la misma. Este es el eje de las X, este es el eje de la Y. Y ahí se ve como que están igualmente espaciados los puntos. Pero lo estoy haciendo simplemente para que se vea el dibujo bien, pero ya saben, no tienen por qué ser igual. Bueno, el rectángulo original era el rectángulo este. ¿Sí? Ese era el rectángulo original. Y obviamente lo que sucedió es que al tener particiones en el eje de las X, la partición en el eje de la Y, eso induce particiones ahora en el rectángulo. Y ahora aparecen unos rectángulos. ¿Sí? Este es el 1, 1. ¿Sí? R. Con cada uno de estos que van acá. ¿Entienden cómo son los subrectángulos que se forman? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ahora estamos preparados para dar la definición de lo que es una función escalonada. ¿Sí? Entonces, se dice que f definida sobre un rectángulo que es un subconjunto de R2 en R. Noten aquí las diferencias, ¿no? El R de los reales lo estoy haciendo con dos barritas verticales y el rectángulo es una R normal. O sea, lo que estoy diciendo es que tengo una función definida sobre un rectángulo que es un subconjunto obviamente de R2. Definida sobre el rectángulo R, ¿sí? De R2. Hago hincapié en eso, ¿sí? Entonces, esto es
una función escalonada si existe una partición P de R, ¿sí? Digamos, en n por m subrectángulos, en m por m subrectángulos, que ya saben cómo los estoy denotando, R y J, con I variando entre 1 y n, y J variando entre 1 y m, ¿sí? De modo que la función f restringida a cada uno de esos subrectángulos, f restringida a cada uno de esos subrectángulos sea una función constante. ¿Sí? O sea que una función es escalonada si obviamente voy a hablar de funciones escalonadas para funciones definidas sobre rectángulos. Entonces, una función es escalonada si el rectángulo, que es el dominio de la función, para ese rectángulo existe una partición de tal manera de que sobre esa partición, cada uno de los subrectángulos, la función es constante allí. ¿Sí? Fíjense que lo más probable es que, al igual que las funciones de una sola variable, que son funciones escalonadas, estas funciones, que son funciones obviamente de dos variables, no sean funciones continuas. Porque lo que me dice para que sea una función escalonada es que sobre cada uno de los subrectángulos la f sea constante, pero no tiene por qué ser el mismo valor constante. Es como que, si miran acá, ¿sí? Es como que cada uno de esos subrectángulos empieza a tomar altura. Por ejemplo, el primero sube hasta altura 2, el otro sube hasta altura 3. Yo sé que es difícil porque no me están viendo, pero ¿entienden lo que les digo? Es como si sobre cada una de estas unidades, voy a colocar así. Por ejemplo, si esto sube 2 unidades, ¿sí? Véanlo, están viendo, si quieren, el anterior sube 3, o sea, si lo ven así, este subió 2 y este subió 3. ¿Sí entienden? Este tiene altura 2 y este tiene altura 3. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? O sea, es una función escalonada si existe una partición. A ver, hago mejor el dibujo. ¿Sí? O sea, cada subrectángulo tiene un escalón, digamos, ¿no? Sí, porque recuerden que la función, o sea, lo que yo dibujé, lo que están viendo ahí, es el piso, que es el dominio. La función como tal Claro. corresponde al eje Z, ¿no? Entonces, déjenme hacer un dibujo. Pasa que dibujo mal y en la tabla peor. Pero lo que están viendo acá tienen, ¿sí? La malla, que es el rectángulo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos es como si subiera, ¿sí? El primero subió 2 unidades, por decirles algo. El otro que está acá, lo hago separado, ¿sí? Pero es sobre todo, subió hasta altura 5, ¿sí?
Entonces, la función es escalonada si son como pedazos de planos pegados, ¿sí? Pero obviamente un tipo de función así no puede ser continua, ¿no? Por eso es lo primero que estoy haciendo. Pero quiero que por lo menos se lleven la idea de lo que pretendo hacer. ¿Qué es lo que pretendo hacer? Voy atrás un poco, ¿sí? Voy atrás. Recuerden que el objetivo era calcular el volumen de ese paralelepípedo, ¿sí? El volumen del paralelepípedo que estaba acotado por el piso, el techo era la gráfica de una función, y luego las laterales son planos también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro de ese paralelepípedo voy a colocar como una malla. La malla es la partición. Y lo que voy a hacer es inscribir dentro de ese paralelepípedo puros paralelepípedos o más pequeños o más grandes. Y por eso es que son este tipo de funciones escalonadas. ¿Sí me logran entender? O sea, voy a empezar a meter paralelepípedos a los cuales yo les puedo calcular obviamente el volumen, perdón, y voy a tratar de llenar todo el sólido que yo quiero investigar con ese tipo de paralelepípedos. Y luego lo que voy a hacer es sumarlos. Por eso es que tienen que ser escalonados, porque como el techo puede ser tan variable, yo lo que voy a hacer es tratar de construir una malla lo suficientemente chiquita, pequeña, de tal manera de que infinitesimalmente, cuando sume todos esos paralelepípedos, me dé el volumen. ¿Ven hacia dónde va esto? Es lo mismo que acá. Yo acá metía subrectángulos de tal manera de que después lo que hacía era calcular esta área, sumarlas todas y después refinar la partición, que es tomar particiones cada vez más pequeñas. Eso lo hago a través de un paso al límite y luego al sumar todo eso es el área buscada. Bueno, ese mismo concepto lo voy a hacer acá. Por eso es que necesitaba estas funciones escalonadas que definí. ¿Sí? Esas funciones escalonadas. O sea, una función es escalonada si ellas son constantes cuando las miro restringidas a cada uno de esos subrectángulos. ¿Sí? Bueno, se nos acabó el tiempo, perdón. Continuamos el miércoles, ¿sí? Créanme que esta parte es un poco tediosa y teórica, pero una vez que lleguemos a conectar cómo son las integrales dobles en función de las integrales normales, créanme que nos vamos a enfocar en hacer problemas más interesantes y todo esto va a quedar rezagado y en el olvido. ¿Sí? El miércoles continuamos y les prometo que avanzamos más. Igual tenemos una clase extra aparte, ¿no? Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Por ahora bien. Bien, bueno, entonces nos vemos el miércoles, ¿sí? Tengan buena noche. Gracias, profe, No, igualmente. profe, Que estés bien. igualmente. Igual, chao. Muchas gracias. Chao.